Hoy nos toca el capítulo número 2 del libro de Nehemías. El capítulo número 2 del libro de Nehemías. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene el título este capítulo: Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas, que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios
había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Volvemos al inicio. Dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia. Vemos que Nehemías era el copero del rey. Por eso aquí dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Vemos que Nehemías era el copero del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué él temía en gran manera? Porque todo el que estuviera en la presencia del rey tenía que estar con un buen rostro, presentable, con buen semblante, como quien dice. Porque recuerden que en esos tiempos, pues todo podía ser como una ofensa y el rey podía tomar cualquier acción negativa. Y le dije, rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? O sea, vemos a Jeremías quebrantado de corazón, no enfermo físicamente, sino triste, con una tristeza. ¿Y por qué Jeremías estaba triste? De ver lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Dios, a la casa de Dios. O sea, es como si dijéramos, él está triste por el pecado. O sea, por ver el pueblo que estaba mal, porque ya a él le habían dicho lo del cautiverio, lo que los hombres del cautiverio habían hecho, que siendo aún muchos de los líderes se habían emparentado con mujeres, no eran del pueblo de Cristo, con mujeres de las otras naciones, que Dios había prohibido eso. Encima ya él sabía, porque le habían dicho lo de la destrucción de Jerusalén, de la casa de Dios, y todo eso lo puso mal. Todo eso lo puso mal, porque así deberían, eso es lo normal, vamos a decir, que es normal que todo hijo o hija de Dios de repente le afecte el hecho de ver cosas terribles que están pasando hoy en día, que es lo mismo. Cuando usted ve que desviven a alguien, cuando usted ve niños secuestrados, cuando hoy día vemos y escuchamos tantas cosas, nosotros como hijos y hijas de Dios, claro, eso a uno de alguna manera pues le pega. De alguna otra manera pues eso, wow, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando tanto mal, tantas cosas? Vemos que en ese tiempo aquí, en las escrituras, pues él le afectó eso, ver que estaba destruida las puertas de allá de Jerusalén, los muros, la casa de Dios, o sea, el ver todo eso le afectó, lo puso triste, lo puso mal. Entonces, el rey viéndolo, lo ve con esa tristeza en la cara y le pregunta. Y él dice, ¿cómo no voy a estar triste? Si allá la ciudad de los sepulcros donde están allá enterrados mis padres, eso está desierto. O sea, la gente ya no está ahí. Está eso como quien dice, la gente se fue. Están en otras naciones. Eso está desolado, todo eso está destruido.
y las puertas consumidas por fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, Jeremías, y le place, si le place al rey y tu siervo, hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Wow, fíjense lo que él tenía en el corazón, porque Dios también pone esos deseos en el corazón. Claro, las cosas que Dios pone, por supuesto, ustedes ven que es algo para bendición, es algo para bien. El ir y ayudar a reconstruir los muros, a reconstruir allá la ciudad. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces, no es edificar, reedificar, ya estaba edificada, pero como el enemigo la había destruido, entonces él la va a reconstruir. Entonces dijo, reconstruir las paredes. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Ahí le estaba diciendo, ¿verdad?, que si le agradaba al rey, que permitiera llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias, eso quedaba al occidente del río Éufrates, indicándoles que se les permitiera viajar, o sea, sin peligro por sus territorios, que les diera permiso, como quien dice, para pasar por sus territorios de camino a Judá. Fíjense, ustedes saben que toda esa zona, cuando son de otros países, como hoy en día, vemos que hoy en día nosotros tenemos fronteras, y vemos que hoy en día esas fronteras están vigiladas por los mismos gobiernos, los ejércitos, todo. Y fíjense cómo se manejaban también en los tiempos bíblicos. Estaban las naciones, los países, fíjense, y pues claro que su gente también, había gente cuidando los territorios. Fíjense que él está aquí, Nehemías, perdón, dije Jeremías, pero es Nehemías, discúlpenme. Vemos que aquí Nehemías le está pidiendo al rey que se halló gracia delante de él, que le diera cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, ahí donde indicaba que le permitieran viajar sin peligro por sus territorios, de camino a Judá. Y vemos después allí en el 8, y la carta para Asaf, guarda del bosque, fíjense, del rey, para que me dé madera para maderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios. Fíjense cómo ahí dice que le rogaba también que le diera una carta dirigida. Él es un rey, y claro, le estaba pidiendo eso al rey, él era el copero, que le diera también una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarle madera, la necesaria, la que necesite, para hacer, ellos lo que iban a hacer era vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para su propia casa. Y el rey le concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Fíjense que cuando algo, ahí vemos, ¿verdad?, que cuando algo está movido por Dios, ahí vemos la manifestación de Dios. Fíjense cómo Dios tocó el corazón del rey, y el rey hizo todas estas cosas. ¿Pero es por qué? Porque Dios tocó su corazón. Y cuando Dios toca el corazón de alguien y hace que haga cosas que, wow, uno dice, wow, esto no viene sino de Dios, porque normalmente no hubiese hecho eso. Pero por cuanto Dios tocó, y Dios es quien obra y hace y abre puertas y cierra puertas y el que hace todas las cosas, vemos allí su manifestación poderosa de Dios. Y lo que estaba puesto en el corazón de Nehemías, que era para reconstruir allá las murallas y todo eso, fíjense que eso también lo había puesto Dios en su corazón. Y ahí vemos cómo el camino es prosperado. Ahí vemos cómo Dios allí está allí en el asunto. Y dice,
Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Aquí estamos viendo que cuando Dios pone en el corazón de alguien a una persona a hacer algo en el reino de los cielos, a servirle en cualquier área, en oración, en intercesión, alabanza, en ministrar en cualquier parte, en trabajar en cualquier parte de la obra de Dios, vemos que el enemigo siempre se va a levantar. Y cuando el enemigo se levanta de mala manera, porque el objetivo del enemigo es destruir. El enemigo de él es destruir, dañar y destruir. Y vemos aquí que nombra a Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo de amonita. Les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces usted no se ponga, no se aflija cuando, ay, pasó esto, ay, pasó aquello. Usted sabe que cuando uno busca hacer lo recto, lo correcto delante de Dios, claro que el enemigo se va a levantar. Y en todo es así. Pero recuerde que quien está con usted es Jehová de los ejércitos. Quien va delante de usted es Jehová de los ejércitos. Nunca se le olvide eso. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Fíjense, Dios había puesto, fíjense cómo Él lo está declarando. Dios había puesto en mi corazón. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Aquí vemos a un Nehemías. Vemos lo que había sucedido en la ciudad. El enemigo había entrado, había destruido todo. Dios toca su corazón, él se conmueve, él quiere, tiene ese deseo en el corazón de ir a la ciudad y arreglar lo que el enemigo había dañado. Y diera a Dios, aquí dice que Dios ponía eso en su corazón. Dios mueve las teclas. Entonces vemos que es lo primero que él hace. Fíjense que aquí vemos que él sale sin decirle nada a nadie, porque fue a Dios quien le puso eso en el corazón a él. Él fue a observar, a evaluar primero los daños, lo que pasaba en la ciudad, el daño que tenía. Acuérdense que hoy en día, ¿verdad? En ese momento, claro, estamos hablando de algo físico. El enemigo vino, atacó la ciudad y la destruyó prácticamente, quemó las puertas, todas esas cosas, y hubo desastre. Dios levanta a un hombre para restaurar lo dañado, y fíjense cómo Dios primero lo mueve. Él sale sin decir nada a nadie para ver primero el daño de la ciudad, dónde hay que reparar, lo que hay que hacer. O sea, evalúa dónde están los problemas. Si nosotros comparamos una ciudad, una casa, la Biblia también nos compara a nosotros como casa. Anteriormente, la casa de Dios era el tabernáculo donde reposaba el Señor. Hoy en día sabemos que nosotros mismos somos el cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y morada de la casa de Dios, dice la palabra de Dios. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de la gloria de Dios y santo. Entonces este cuerpo de nosotros, nuestra vida espiritual, las áreas de nosotros tenemos que irlas reedificando. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros llegamos todos desastrosos, desordenados, practicando las cosas del mundo, haciendo las cosas que a Dios les desagrada. Pero cuando uno llega a Cristo, cuando uno ya se convierte y llega a los caminos del Señor, uno tiene que hacer como hizo Nehemías. Uno sabe que uno estuvo haciendo cosas que a Dios le desagradaban. Hizo cosas que a Dios le desagradaban. Uno sabe que uno tuvo una vida desordenada. Así como estaba
Jerusalén desordenada, destruida, así llegamos nosotros a los pies de Cristo, todo desordenado, destruido, sucio, desobediente, todas áreas, imagínense todas las áreas destruidas, la área emocional, aún la física, nuestra área espiritual, todo, nuestra área económica. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Empezó a hacer un recorrido para evaluar toda la ciudad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense la comparación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Nosotros tenemos que empezar a evaluar nuestras vidas. Cada hijo o hija de Dios tiene que empezar a evaluarse, evaluar su casa, que somos nosotros mismos, la casa de Dios. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué área de nosotros necesita cambiar? Necesita ayuda de parte de Dios. Si es nuestra área financiera, estamos en los caminos del Señor, pero no sabemos administrar. Somos vanidosos, gastamos dinero por gastar y no en realidad por las cosas que necesitamos, compramos, sino por vanidad. No tenemos un control financiero. Su parte emocional, de repente llegó a los pies de Cristo, pero tiene problemas de falta de perdón, porque en el pasado usted vivió muchas cosas, le hicieron daño, la ultrajaron, la violaron, le hicieron de todo. Y usted viene con todos esos problemas a los pies de Cristo. Usted tiene que evaluar y verificar qué cosas hay en su vida que usted tiene que cambiar. Si hay heridas que tienen que ser sanadas. Usted tiene que empezar a trabajar en todo eso. Porque si usted no trabaja en esas áreas, difícilmente le va a costar usted avanzar en Cristo. Le va a costar usted crecer en Cristo. Porque eso es como basura, como un sucio. Y si ese sucio no se quita de allí, si eso no se limpia, si eso no se sana, eso no va a permitir que el Señor, la gloria de Dios, florezca como tiene que florecer en la persona. Entonces cada hijo o hija de Dios tiene que trabajar en todas aquellas áreas que sabe que tiene problemas. Que sabe que tiene problemas. Y eso se liga a lo que Dios nos ha pedido. ¿Qué nos dice el Señor? Que seamos santos como Él es santo. Y para que nosotros logremos esa santidad, nosotros tenemos que ir trabajando con esas áreas que necesitan ser trabajadas. Nosotros tenemos que ir edificando la casa de Dios, que somos nosotros mismos. Tenemos que ir reedificando, arreglando las cosas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro. Él es quien nos va a ayudar, nos va a guiar a toda verdad. Nos va a fortalecer, nos va a ayudar en todo. Pero en nosotros tiene que haber una disposición. En nosotros tiene que haber una disposición de cambio. Porque nosotros, ay Señor, cámbiame. No. Usted tiene que luchar por ese cambio. Dios le va a ayudar, Dios le va a fortalecer. Pero una parte la pone usted. Y Dios viene y le va a ayudar. Si usted no da paso, si usted no se esfuerza para que en su vida haya cambio, si usted no se esfuerza, usted no lo va a ver. Entonces vemos que él se puso allí a caminar, a ver todo, a observar los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Dice el 14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasarse la cabalgadura en que iba. Me imagino porque estaba todo eso destruido, no había espacio por donde pasar allí el caballo. Dice cabalgadura, estaba montado un caballo. Estaba todo eso destruido por todo eso. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Una cosa, fíjense que reconocía su condición. Y esa es otra cosa primordial. Uno tiene que reconocer delante de Dios que uno no está bien, que uno está mal. Cuando usted ve que hay áreas en su vida que no están alineadas en la palabra,
que usted todavía lucha con falta de perdón. Cualquier cosita que le hacen, ya quiere guardar rencor en su corazón. ¿Cómo sabe usted que usted tiene rencor, falta de perdón? Le hacen una cosita y ya usted ahí quiere, ahí su corazón ya está ya en contra de la persona. Y supuestamente, ay Señor, sí, ¿qué tal? Supuestamente ahí no pasó nada, pasan 10 años, 20 años, vuelve a pasar otra cosita y ya usted recuerda lo que le hicieron hace 10, 20 años. Ahí hay falta de perdón. Usted no ha perdonado de verdad. Y tiene que ir trabajando con todo eso. Tiene que ir trabajando con todo eso. Dice la Biblia que para que Dios perdone nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Nosotros podemos decir que durante nuestro caminar, en nuestra vida, de alguna u otra manera cualquier persona nos ha ofendido. Cualquiera. Desde el esposo, los hijos, hermanos, primos, quien sea nos ha ofendido. Pero ¿qué nos enseña? Nosotros estamos en Cristo, ¿qué nos enseña la Biblia? Que si 70 veces le ofenden, 70 veces usted tiene que perdonar. Y eso es lo que quiere decir que así sea las veces que usted le ofende, todas las veces que le ofende usted tiene que perdonar. Entonces, muchas veces la persona se ofende, se llena de falta de perdón porque le hicieron algo. Pero ¿cuántas veces usted no le ha hecho mal a otra persona? Ha hablado mal, le ha criticado, ha murmurado, ha señalado, le ha hablado mal. Entonces, usted sí puede hacer mal, pero usted no le pueden hacer mal. Pues el Señor dice que para que Dios perdone sus pecados de usted tiene que perdonar los pecados de los demás que cometieron contra usted. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos derecho a no perdonar a nadie. Entonces les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Fíjense que una característica de Nehemías, que él reconoce que están mal, que él reconoce la condición en que están. Y hay gente que no reconoce su condición. Hay gente que saben que están mal, no están alineadas las palabras, están abriendo puertas, están ofendiendo a Dios y todavía se molestan si le dicen algo. Entonces hay gente que le cuesta reconocer que están mal. No sé si ese es orgullo, pero si usted sabe que está mal y usted no reconoce su falta, su pecado, en verdad está bien mal. Porque cuando una persona es humilde, lo primero que hace, Señor, perdóname, perdona mi maldad, estoy mal, estoy cometiendo cosas que no debo cometer. Cuando hay humildad. Pero si usted no reconoce que está mal, ahí hay problema. Ahí hay orgullo, ahí hay algo. Entonces le declaré 18. Entonces el 17 y le dijo, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos así, esforzaron sus manos para el bien. Vemos cómo está allí la mano de Dios con ellos. Cuando Dios está en el asunto, mire, ahí se ve la mano de Dios. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Porque cuando uno comienza a hacer las cosas que Dios ha mandado, es normal que el enemigo se levante. Es normal que escarnezcan. Si usted está haciendo lo correcto, es normal que lo escarnezcan. Ese es el trabajo del enemigo. Tratar de impedir de que la obra continúe. Tratar de detener la obra. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Claro, aquí vemos al enemigo levantado, pero Nehemías, sabemos que Nehemías no ha hecho nada malo. Sabemos que Nehemías ha actuado dirigido por Dios y ha hecho las cosas correctas como Dios le ha mandado.
O sea que Nehemías está alineado a la palabra. Nehemías está en obediencia. Nehemías está haciendo las cosas como Dios le ha mandado. Y el enemigo se ha levantado, ya es diferente. Pero cuando se le levanta el enemigo porque la persona está haciendo mal, cuando la persona está en desobediencia, cuando la persona está en rebeldía, cuando la persona está haciendo las cosas que a Dios no le agrada, ya es diferente. Ya ahí la mano de Dios se quita y el enemigo entra a hacer daño y a destruir. Dice 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenemos parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fíjense que la respuesta que ellos dan. Y en respuesta les dije, está hablando ahí Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Fíjense cómo es ese vocabulario de fe. Fíjense ante las cosas que le dicen, ante las cosas que se le presentan, cuando el enemigo se le presenta, fíjense cómo Él habla con un vocabulario de fe. El enemigo lanza sus piedras, lanza sus palos para querer dañar, para querer destruir, para querer abaratar lo que Dios está haciendo. Pero entonces, ¿cuál debe ser su actitud ante el levantamiento del enemigo? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros, le estaban diciendo al enemigo, vosotros no tenéis, o sea, ellos hasta le estaban respondiendo al enemigo, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fíjate. El enemigo se le levanta, ¿qué es lo que usted tiene que responder? Declarar la palabra. Fíjense de qué manera Nehemías se está defendiendo. Con la palabra. El enemigo hablándole, el enemigo le allí escarniéndole, y él exaltando el nombre de Dios. El Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces vemos una actitud de fe, una actitud siempre teniendo a Dios en alto, creyendo en Dios con esa fe firme y hablándole al enemigo, que el enemigo ni va a prosperar ni va a participar en nada de eso, porque no tienen parte ni suerte allí. Y esa debe ser la actitud de nosotros hoy en día. Cuando el enemigo se levante, usted debe tener tal fuerte en fe y hablarle al enemigo. No hacer lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere es que ellos de repente se sientan mal y se vayan y no hagan nada. No. Porque el enemigo siempre se va a levantar, pero usted tiene que pasar por encima del enemigo. No importa el show que haga el enemigo, usted para adelante. Porque si Dios fue quien lo llamó a usted a trabajar en cualquier área del Señor, el Señor le va a respaldar, si fue Dios. Y allí se va a glorificar siempre el nombre de Cristo. Así que no espere que las cosas de Dios sean siempre fáciles. Porque nada es fácil en esta vida. Y cuando uno quiere hacer lo correcto, lo recto delante de Dios, ahí siempre el enemigo se va a levantar. Siempre. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a ciento por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu preciosa palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.